Hola chicos, espero estén muy bien. Vamos a platicar de la Edad Media para llevar nuestro apunte de historia, el cual les recomiendo pues ir redactando, ¿no? En sus apuntes para recopilar al final. Vamos a apuntar nuestro título y platicar de esta etapa, ¿no? Pasando de la antigüedad a la Edad Media. Es un tema muy trabajado, muy recurrente y vamos a comprenderlo. Más que datos concretos, vamos a comprender de qué se trata toda esa etapa, obviamente muy importante. Aquí el primer apunte me dice, se refiere al periodo histórico que abarca del siglo V al siglo XV. Aquí lo tienen, del siglo V al siglo XV, todo ese lapso, si quieren verlo como 1000 años. El inicio de la Edad Media se visualiza a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿En qué año? Creo que esta fecha ya la ubican fácilmente, 476, después ya del nacimiento de Jesús, de Cristo, como quieran ubicarlo. Sigue. Su final, el final de la media, dice, no se basa en un hecho concreto, sino en diversos acontecimientos que dieron paso del mundo medieval al mundo meramente moderno, ya pasando a lo que es el Renacimiento, la Ilustración, que es algo que vamos a mencionar más adelante. Bueno, entonces el inicio, caída del Imperio Romano de Occidente, y final tenemos básicamente tres sucesos: el descubrimiento de América, caída de Constantinopla e invención de la imprenta. También podría ser algo relevante para dar ese salto. De hecho, chicos, de la antigüedad a la Edad Media también es un lapso lento, ¿sí? No crean que a partir del 476 todo el mundo menciona, ya estamos en otra etapa histórica. No, incluso algunos historiadores todavía lo visualizan el inicio de la Edad Media hasta el año 800 con el imperio de Carlomagno, que de hecho aquí aparece. Lo que quiero mencionar aquí, chicos, es que es muy variable, ¿sí? La óptica con la cual veamos la historia. No hay años precisos ni mucho menos fechas que marquen inicio y fin de una etapa completa, ¿no? Bueno, para avanzar, ponemos aquí, la Alta Edad Media comprende del siglo V al siglo XI. En este caso, ubicamos la inestabilidad en la parte occidental de Europa. Vamos a ver, mira, primer paso aquí, la inestabilidad. ¿En qué sentido? Cuando cae el Imperio Romano, bueno, un poco desde antes también, un poco antes de la caída como tal, empieza a haber mucho vandalismo, mucho desorden. De hecho, la palabra vandalismo refiere a los vándalos, que eran un grupo que asaltaba caminos y todo esto, ¿no? Eran como especie de tribus que invadían y eso crea pues cierta inseguridad. Vamos a ver el pequeño mapa, ¿no? Del Imperio Romano ya dividido. La parte roja, chicos, es lo que se menciona del año 476. Esta parte roja cae, donde está Roma, ¿no? La Roma imperial. Y la parte que está en morado es la que prevalece, que se ubica como el Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, que es un poco raro esto, porque la parte roja cuando cae termina la antigüedad, de acuerdo a los historiadores, y la parte del lado derecho, la parte morada, cuando cae, ya, bueno, 1000 años después prácticamente, ahí termina la Edad Media. Como que todo se va marcando, ¿no? Desde ese cambio de sistema, si quieren verlo así. Bueno, para avanzar, se forman pequeños reinos bárbaros que desde antes de la caída del Imperio Romano ya estaban invadiendo y estaban teniendo ciertos movimientos, pues sí, esa es la palabra, ¿no? Invasiones, movimientos sobre el territorio europeo. Obviamente no lo hacían de manera amigable, llegaban, hacían guerra, invadían y trataban de configurar pues lo que hoy se conoce como Roma. De hecho, muchos de los nombres de las ciudades en Alemania, Francia, etcétera, Inglaterra, vienen desde esa época, ¿no? De las invasiones y todo lo que, los cambios de estructura, ¿no? Que se dio en Europa después de la caída de Roma. Bueno, avanzamos. Dice aquí se forma el imperio de Carlomagno.
en el año 800 después de Cristo, es una intentona de reconfigurar Europa. De hecho, a Carlomagno se le considera el padre de la Europa moderna. En la Edad Media, chicos, siempre hubo pues cierto romanticismo, valga la mención, por la Roma antigua, como una forma de tratar de recuperar, tratar de reestructurar. De hecho, muchos se hacían llamar romanos ya después de que eran invadidos, conquistados, mezclados, etcétera. Todavía se hacían llamar romanos en esa situación como de como aferrarse, ¿no? A un pasado glorioso, pues que ya nunca iba a volver. Sí, ya estaba muy desfragmentada la cultura europea con todos los movimientos de las tribus y las invasiones que ya mencionamos. Bueno, aquí este es del territorio, ¿no? Parte de Francia y parte de lo que hoy es Alemania, incluso también el norte de Italia. Para avanzar, chicos, el Islam. El Islam es un fenómeno sumamente importante, y no solamente en la Edad Media, sino en Medio Oriente, en toda esa parte, que va a unificar a todas las tribus árabes y demás que habitan, pues meramente, ¿no? Toda la península arábica, todo esto. Eran tribus más o menos dispersas, incluso guerreaban entre ellas, y una vez que el Islam llega, que se inventa, si quieren verlo como un invento, no sé cómo juzgar esa parte, que ven hacer el Islam esa zona, se unifica y trata de invadir Europa. De hecho, lo hace y llega hasta España. Vamos a ver el pequeño mapa. Llega por esta zona, lo que hoy es Israel, Líbano, Siria, etcétera, la parte de Egipto, y conquista todo el norte de África, llegando a España. De hecho, en España tenemos un lapso, chicos, que se conoce como la España de las tres culturas, donde se albergaron judíos, musulmanes y cristianos. Convivieron en relativa paz durante algún tiempo, pero al final pues hubo algunos problemas ya al final de la Edad Media, ¿no? Y ahí los judíos y árabes pues tienen que abandonar, bueno, árabes musulmanes tienen que abandonar España con los reyes católicos. Bueno, ese es un fenómeno muy importante. De hecho, la Edad Media siempre estuvo la sombra, ¿sí?, de los musulmanes por conquistar Constantinopla, por conquistar la misma Roma, todo Europa, ¿sí? El Islam siempre estuvo ahí. Creo que hasta hoy en día hay ahí como una pequeña turbulencia religiosa política. Bueno, para avanzar, chicos, me dice aquí el cristianismo, que es algo que no no he mencionado hasta ahorita de una manera clara, pero el cristianismo, chicos, toma un papel, como dice el apunte, un papel fundamental para la organización, ¿sí? La organización política, religiosa de la Europa medieval. La religión jugaba un papel muy importante para tomar decisiones, para asignar gobernantes. De hecho, el mismo Papa tenía ese papel, ¿no? Como político, religioso, tenía varios poderes concentrados en su persona. Hoy lo ubicamos como meramente un poder religioso, pero en la Edad Media era un poder político, religioso y económico, ¿sí? De una manera pues muy fuerte, ¿no? Bueno, aquí tenemos una pequeña imagen donde el Papa pues asigna, entrega títulos nobiliarios, asigna por la mano de Dios, o como quieran verlo, ¿no? A los reyes porque su corazón, o no sé quién le indicaba que lo hiciera así, pero así funcionaban las cosas, ¿no? En la Edad Media. Bueno, para avanzar, chicos. El modo de producción, el feudalismo. Recuerden, ya tenemos el esclavismo, ahora vamos a mencionar, ya para ir cerrando, el feudalismo. Es el modo de producción que aparece en la Edad Media. De ahí vamos a pasar al capitalismo, ya en la revolución industrial, ¿no? Más adelante, pero aquí me dice, es la forma de organización social en la cual los vasallos constituyen la principal fuerza de trabajo. El feudalismo surgió y tuvo un auge muy importante en la Edad Media. La relación principal se da entre quién? Vasallos y señores feudales. ¿De qué trata esto? Tenemos esta breve relación, ¿no? Me dice como primer punto, aparece en la Edad Media, se fundamenta el feudo. ¿Qué es el feudo, chicos? El feudo tiene dos connotaciones, es decir, dos significados, o incluso más de dos. Sí, se le puede aplicar varias cosas en la Edad Media, pero el que quiero mencionar es al territorio,
Incluso hay algunos historiadores que lo mencionan como el castillo, la casa grande, ¿sí? Ese es el feudo, pero igual puede ser el territorio, la tierra, o el documento también, insisto, o repito, el feudo se refiere al documento que firmamos o la tierra en físico. Bien, se le puede llamar de las dos cosas. ¿Por qué firmamos ese documento? Ahorita vamos a verlo. En la Edad Media, me dice aquí que se dan las clases sociales muy marcadas y aparecen los títulos nobiliarios, clases sociales muy marcadas donde tienes incluso alto clero, bajo clero, el sector privilegiado, títulos nobiliarios, el rey, el papa, etcétera, y el sector pues más desfavorecido, ¿no? Como en toda la historia, los vasallos, los campesinos, los artesanos, etcétera. Y tenemos una gran división, ¿no? Sobre esa parte. Ahora, el feudo, regresando al feudo. En la Edad Media, chicos, se da, como ya lo mencioné varias veces, mucha inseguridad, mucha turbulencia económica. Eso marca la pauta para poder tener este pacto entre el señor feudal, la persona rica, empoderada, y el vasallo, si quieren ubicarlo como el campesino, el ganadero, etcétera. Hacen ese acuerdo y firman el feudo, y en ese documento estipulan básicamente las reglas del juego, donde el señor feudal va a otorgar seguridad, protección y subsistencia, y el vasallo, pues básicamente fidelidad, fidelidad en el sentido del trabajo, incluso de la guerra, aunque no era un guerrero forjado de profesión, al momento de que los señores feudales peleaban, pues el vasallo tenía que ir a defender a su señor feudal. Ojo, no era una situación de esclavismo, porque ya el cristianismo, como una situación ética y moral, no lo permitía que un cristiano fuera esclavo de otro cristiano, pero era una especie de servidumbre muy marcada, donde el vasallo pues tenía derechos muy limitados y una vida pues muy simple en un sentido económico. Solamente era de subsistencia y de fidelidad, básicamente porque así lo marcaba el feudo o el sistema nobiliario, ¿no? Y estaba obligado, como dice aquí, a rendir tributos o impuestos. Básicamente el diezmo era lo principal, ¿no? Que el vasallo otorgaba a su señor feudal. El señor feudal lo pueden ubicar también como los títulos nobiliarios, que la gran mayoría los tenía, asignados por la misma iglesia. Bueno, para avanzar, chicos, ir cerrando. ¿Cómo llega el final de la Edad Media en todo esto? El final de la Edad Media tiene varios acontecimientos, como lo mencioné de inicio, no tiene un suceso claro que marque un antes y un después, como por ejemplo más adelante la Revolución Francesa marca un antes y un después muy claro. Aquí no. El primer suceso es la peste negra. Ese suceso, chicos, la peste negra, mueve los cimientos de la ideología cristiana y europea, donde la gente empieza a dudar, vamos a decirlo así, del sistema imperante, de la iglesia, la fe, el dogma, y empieza a cuestionar, ¿sí? El estatus de la iglesia y las promesas que se hacían en la tierra, pues no se cumplieron muy bien en la peste negra. Una situación de crisis muy aguda, en la cual, insisto, la gente empieza a dudar sobre esa parte de la principal repercusión, más que las vidas que faltaron en esa parte, se da un movimiento de pensamiento que va a dar nacimiento al, valga la mención, renacimiento. Ahora, la caída de Constantinopla también es un suceso muy importante, el último bastión oriental del Imperio Romano, cae también en manos turcas musulmanas, y ahí es un antes y un después que viene a repercutir con el descubrimiento de América. Es una cadena de hecho, o sea, todo parte desde la caída de Constantinopla, se cierra el curso de la venta sobre esa línea, y los españoles europeos tienen que buscar nuevas rutas y de ahí llegan a América. Es una historia muy larga, pero de aquí es como un hilo, ¿sí? Que empieza aquí a tejer y llega hasta el descubrimiento de América. Bueno, la invención de la imprenta también es un elemento muy importante para la difusión de ideas, del conocimiento y demás. Con lo que cierro, chicos. La Edad Media, en lo que es la siguiente etapa, la Edad Moderna, fue muy disminuida, se inventaron varias cosas incluso ridículas, que en la Edad Media la gente tenía costumbres muy excesivas en higiene, en pensamiento.
No es tan así como en la edad moderna se fue cultivando por la ilustración y todo eso. Fue muy criticada en la Edad Media. Sí hubo avances en filosofía, en arquitectura, en pensamiento religioso, en las artes, etcétera, etcétera. Sí hubo un avance significativo y ese fue el lapso, ¿no?, que marca de la caída del Imperio de Occidente al Imperio de Oriente, que vendría a ser Constantinopla, y de ahí pues ya pasaríamos a un renacimiento, que es el que vamos a platicar también. Cuídense mucho, chicos, espero haber sido claro con la breve exposición. Si tienen alguna duda, por favor, en la clase en vivo lo platicamos y vamos a revisar su apunte. Que tengan muy buen día.